¿Qué me dice? Bueno, buenas tardes, Antonia, María Ángel. ¿Qué tal? Bueno, Bueno, les voy a pedir entonces, por favor, que primero se presenten y después vamos a comenzar a hablar. ¿Mm? No sé quién quiere bien, empezar, Antonia o María Ángel. bueno, mi nombre es Antonia. Bien, te presentas. Bueno, mi nombre es María Ángel. Bueno, soy mamá, si querés contar algo. No sé si vos querés hacerme alguna pregunta o no sé, te cuento de... Sí, digamos, si naciste acá, digamos, la relación, con tu papá, como para Bueno, sí, preguntar en qué contexto, ¿no? Se dio esto que te voy a preguntar bien, sobre el tema en sí, particular. bien, sí, nací en Mar del Plata en 1961. O sea, lo que yo sé es lo que me contó mi papá y mi mamá. Ellos ya fallecieron, o sea, el recuerdo que tengo. Y nada, no es mucho, pero bueno, espero aportar algo. Muchas Sí. gracias. ¿Y Mari? Bueno, en mi caso sería la hija de Antonia, sería nieta de Antonio, que sería, bueno, el referente ahí que lo vivió en primera persona. Y bueno, también conozco el relato a partir de él, ¿no? Lo que él contó. Por ahí lo que le podemos contar también un poco dónde trabajaba, eso. Bueno, sí, no es si vos lo vas a preguntar después y... Bueno, Bien, no. Ellos lo que vivieron, lo vivieron con mucho miedo porque ellos venían de la guerra de Italia. Y entonces, al ver eso, se asustaron muchísimo cuando empezaron los bombardeos, porque, claro, ellos ya lo habían vivido. Quizá, no sé, pero la gente que por ahí, que nació acá y que no lo habían vivido, no se asustaron tanto, que tal vez, no lo sé. Pero claro. ellos sí se asustaron mucho. Es lo que... Antonia, ¿y me querés contar un poco así la historia de tu papá? Digamos, de dónde era, cuándo vinieron Sí, acá a Mar del Plata, un poco como para situarnos, digamos, sí, qué sí. era y qué hacía él acá en Mar del Plata. Bueno, mi papá vino en 1951. eh, Vino primero con mi abuelo, eh, y después, en el 50 y un año y pico después, vino la mamá con las hermanas, ¿no? Toda la familia. Él empezó trabajando en la construcción. eh, Había muchísimo trabajo, eso siempre lo contaba, que por donde iba, él tenía trabajo. Y bueno, y después, terminó trabajando en la usina vieja, de EDEA, que es ahora EDEA. Él trabajó ahí, empezó a trabajar, creo que en ese mismo año, en 1955, me parece, porque, en el 54 fallece mi abuela, la mamá de él, y él siempre me contaba que cuando fallece la mamá, al poco tiempo entró a trabajar en la usina. La usina vieja es la que está allá frente de la iglesia de la Sagrada Familia, donde está ahora, una plaza, y que querían hacer algo cultural ahí Ah, en todo el edificio ese. Ahí era donde estaba, que trabajaba. Eh, y bueno, después, para la misma fecha, en el 55, conoce a mi mamá, y en el 58 se casaron. Siempre vivieron en la zona del puerto. Él vivía cuando vinieron acá a Argentina, en Magallanes y Echeverría, que era campo prácticamente. Eh, y mi mamá vivía, cerca de la iglesia de San Antonio, siempre en el puerto, ¿no? A ver, tenés que llover con el perro. Y bueno, recuerdo eso porque cuando fue esto del bombardeo, mi mamá, vivía ahí cerca de la iglesia de San Antonio, y mi tía, que era la única que se había casado, mi mamá también, vino, más o menos para la misma fecha de mi papá, de Italia. Ellos ya
tenían más o menos 20 y pico de años, no eran tan chicos. Claro, nació mi abuelo en el 29, o sea claro. que en el 55 tenía, ¿cuánto? 26. Más o menos, 20. Sí, 26, y mi mamá sí un poco, claro, mi mamá un poco menos. No, claro, pero cuando vinieron en el 51 eran un poco más chicos, sí. Y bueno, ¿por dónde iba? ¿Y tu papá en qué circunstancia te cuenta esto, lo del bombardeo? ¿Por qué te lo cuenta? ¿Te acordás? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? No, él lo recuerda como algo que pasó y bueno, no, nada en especial, no sé qué decirte en eso porque no es que en una situación especial que lo contaba, sino y después ¿qué te contaba? Y que a él le había ido a trabajar esa mañana y empezaron y se asustaron muchísimo y toda la gente salía corriendo hacia el lado donde vivían ellos, que era como si fuera el campo, porque para la zona esa era algo alejado de lo que es el puerto. Y mi mamá también me contaba que mi tía también, que vivía en la zona más acá, más en el puerto, también con mis primas, que recién eran muy chiquitas, tenían 1 año, ellas fueron todas para la casa de ellos, que vivían ahí cerca de la iglesia de San Antonio. O sea que era terrible, la gente corriendo por la calle, un susto terrible. Sí, eso es lo que contaban, que estaban muy asustados, porque ellos tenían miedo que venían de una guerra y que acá se desatara otra guerra y sería para ellos algo terrible. Claro. Después también, que fue algo ¿La iglesia muy... de San Antonio dónde estaba? ¿Te acordás? ¿La iglesia de San Antonio? ¿Cómo sería? Está en el barrio Las Avenidas, la calle ¿Vestoso es? No. En el barrio Las Avenidas. ¿Cómo sería? ¿De Juan B. Justo? ¿Qué altura es? ¿Por qué es de Juan B. Justo y qué? ¿Buenos Aires para adentro? ¿Querés buscarla en mi teléfono? Sí, bueno, no importa, se sigue llamando así San Antonio. Es como donde está la iglesia San Carlos, pero para adentro. Viniendo para el lado del sur. Ajá. A la altura de la iglesia de San Carlos, más o menos. Pero es San Antonio de Padua, está todavía la iglesia. Ah, bien. Bueno, después me fijo bien. Bueno, entonces, ¿y tu papá estaba en el momento que fue el bombardeo? ¿Estaba trabajando? Claro, sí, que ellos trabajaban, me acuerdo que trabajaban y bueno, dejaron... temprano el bombardeo. Claro, sí, no sé a qué hora empezó, pero ellos entrarían a trabajar tipo 7 de la mañana y me parece que el bombardeo empezó a la mañana, pero un poco más tarde. Bien, bueno, o sea, estaba en el lugar de trabajo, digamos. Sí. ¿Te contó si el día anterior fueron avisados que iba a haber un bombardeo? Si estaba esa posibilidad del bombardeo. No, me parece que para ellos fue una sorpresa, porque lo vivieron muy así, con mucho miedo. Para ellos fue algo como que no creo, porque hubieran salido con tiempo. Sí, más si habiendo ellos ya vivido algo así, hubieran sido muy precavidos, yo creo. Digo yo, no sé cómo. Sí, no, y aparte calculo que hubieran salido no hubieran ido a trabajar, pienso yo, porque para ellos la vida era un día normal. Claro. Incluso mi mamá siempre también contaba que mi tía con las nenas, porque mellizas, mis primas son mellizas, y salieron, pero así, y bueno, y esa noche la pasaron ahí en la casa, que no sé si habrán dormido o no, porque te imaginas que las casas no eran muy grandes. No creo que tenían camas disponibles para otras personas, ¿no? Como que se refugiaron todos ahí. Claro. Y ahí en la parte del puerto, ¿dónde vivían exactamente? ¿Mi tía? Sí.
Mi tía vivía en Gaboto, entre Posadas y Rondó. Es en Puerto. Sí, y ahí sí, fue que sí. fueron hasta allá, hasta el barrio, Claro, sí, cerca sí. de la O sea parroquia. que, claro, ellos, ella siempre me contaba que era como una marea de gente, toda huyendo como para el campo, le decían en ese momento, porque te imaginás que era todo, no había casas ni nada, con lo opuesto, porque, no, para mí que no sé, si avisaron, ellos no creo que se enteraron. ¿Te imaginás que en esa época los medios también de comunicación no es como ahora? No sé, si no escuchaban radio, si ese día no la escucharon, no te enterás de nada. Claro. El bombardeo fue un lunes a la mañana. Claro, O sea que tendrían que haberles avisado el domingo a la noche. claro. Y Pero más, bueno, pienso yo en el trabajo, porque si él fue a trabajar, en el trabajo tenían que decirle. claro. No sé cómo cuenta la historia, si le avisaron, si no le avisaron, no lo sé eso. Me parece que están las dos. Hoy justo con papá estábamos viendo algo que salió en Canal Encuentro, como que están las dos versiones, ¿no, Dani? Como que algunos dicen que sí, otros que no. Claro, Como que, claro, Exacto. Digamos, si uno toma algunos documentos, digamos, tendrían que haber avisado, y de hecho, bueno, los que se enteraron, dice, por medios que no eran de acá locales, ah, por, ajá, por claro, otro tipo de radio. Pero bueno, ahí está el tema, digamos, si las personas estaban al tanto de lo que iba a pasar o no, ¿no? claro. claro, Ahí, sí, bueno, capaz que se avisó, pero no, como vos decías, capaz que justo no escucharon la radio. No sé, pero yo creo que claro, en una situación así, este, bueno, habría sí, que ver ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y qué es lo que, bueno, en este caso, vos recordás de lo que tu papá te contó. claro, sí, 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 sí. Vos ahí te acordás, bueno, en el caso de tu papá, ¿sí? Él estaba trabajando y bueno, fue esto y se fueron. Fueron a, digamos, tu papá fue a la casa de donde vivía, Sí, ¿no? porque ellos sí, porque vivían más lejos, no vivían justo en la zona del puerto. ¿Y te acordás dónde vivían? Y ya No, claro, pero no era la misma, era el mismo barrio donde vivía el. claro, era el mismo, sí, el barrio sí, es en la calle Magallanes y Echeverría. O sea que era el mismo barrio que donde era la familia de mi abuela, digamos. Sí, Bien, por ahí unas cuadras de diferencia, no sé cuántas Claro. cuadras son, habría que buscarlo Sí. una y otra, pero es cerca, es cerca. ¿y se Más o menos. fue tu papá de la casa con la familia? No, ¿Se de fue? ese lugar no, porque supuestamente era alejado de donde estaban y calculo que no tenían otro lugar donde ir. Se Bien, o sea volvieron. que en la parte de la familia de tu tía, ellos sí se fueron, ¿no? Claro, Tu ya papá porque tenían, se quedó. claro, no, mi papá se quedó junto a la familia porque, claro, vivían más alejados, ya te digo, ahí en Magallanes y Echeverría. Y, y mi tía, o sea, mi mamá estaba con su mamá y con su hermano, y porque mi mamá vino con la mamá y dos hermanos. Mi tía, la mayor, que se casó en el 53, creo, y, y vivía en el puerto, ella, y por eso, y después, cuando pasó esto, fueron hacia sería la casa de la mamá de mi abuela, Claro. y fueron a refugiarse ahí, Y sí. vos contabas recién que, bueno, como que la gente se iba para allá, y ¿sabés por qué? ¿Por las calles iba o por la Sí, avenida? sí, Llevaban en la mano, llevaban cosas. Si llevaban las cosas con ellos, sí. no, creo que no, que salieron con lo opuesto, no sé, de eso me acuerdo que no, se llevaban, salieron con lo opuesto, como por lo menos ellos. Para mí, que por eso te digo, para ahí a ellos lo vivieron diferente porque ya venían de una guerra. Quizá otras personas que no lo habían vivido, calculo, por ahí se tomaron el tiempo de agarrar algo y salir, qué sé yo, no sé, pero ellos salieron
me acuerdo que decían con lo puesto, con lo que tenían y salieron, y un susto terrible. Ay. Y o sea que la familia de tu mamá también vino de Italia y también habían estado en la guerra. Sí, mi mamá también vino, mi papá nació en Calabria y en un pueblito cerca de Tropea, Ujú. y mi mamá en Isquia. Bien, Y vinieron más o menos en el mismo año, porque fueron los últimos inmigrantes que vinieron en el 50 y pico, después de la guerra, 51, 52 me parece que llegaron. Y, y mi mamá vino mi tío, el hermano de mi mamá, el más chico, igual se llevaban poco tiempo entre uno y otro. Vino primero con un hermano de mi abuela, siempre, viste, venía uno primero y bueno, y después, claro, no tenían ni para el pasaje, después juntaban acá el dinero y después mandaron a llamar a mi tía, a mi mamá y a mi abuela y a las hermanas y a la madre, mi tío, y, y vinieron acá y bueno, y sí, venían de la guerra. Sí, 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 claro. sí. Sí, 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 Y sí, sí. eso que me decían, este miedo, ¿no? Cuando escucharon el bombardeo, tanto tu mamá como tu papá tenían, digamos, el recuerdo de la guerra, por lo que me decís, o sea, los dos, a los dos le pasó lo mismo. Sí, 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 sí. En ese Sí. momento ellos eran novios, porque se casaron en el 58. Uh-huh. Pero los dos contaban por separado lo que vivieron y sí, es algo que les recordó eso, que tenían miedo que empezara otra guerra, que ellos siempre decían, vinimos acá escapando de la guerra y, viste, y bueno, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Sí, gracias a Dios. ¿Sabes? Sí. ¿Te contó tu mamá y tu papá si hubo así algún momento de, o sea, que alguien, si se enteraron que alguien hubiera fallecido en esos bombardeos? No, 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 eso no, no lo sé. No, No te no, no, contaron, no. no. Y el estado de ánimo cuando te contaban eso, cuando contaban eso, ¿no? ¿Les cambiaba? O sea, se acordaban con tristeza, con temor, o como que lo Eh, vivieron de lejos. no, 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 no. Quizá por ahí mi mamá lo vivió con más miedo porque tenía las sobrinas que te imaginas, chiquitas, tendrían 1 año y medio, y, y lo contaba con más miedo, qué sé yo, ¿no? El nono Sí, por el ahí no, no, lo no, contaba como una como una anécdota, ya a no anécdota. ser que sea porque ya haya pasado mucho tiempo. Lo contaba como algo que vivió acá en Argentina, algo más que vivió acá, Claro, pero ella sí me acuerdo que lo contaba con miedo. Miedo por lo vivido, por las sobrinas que tuvieron que salir corriendo. Imaginas que en esa época no había autos, sí, había autos, pero no, el común de la gente no tenía auto, ¿viste? claro. Y claro, salieron todos caminando en una marea de gente, era algo como, sí, no, feo, 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 sí, sí, sí. Y digamos, ahí dentro del barrio hubo, si, o sea, si conocieron a alguien que estuvo afectado por el bombardeo. Bueno, eso lo contó, que hoy papá lo contaba, Mm. que él vivía más, ahora te hablo por parte de la familia de mi marido, Uh-huh. que también vinieron de Italia y no sé, ¿querrá papá contarlo o...? Sí, no sé. ¿Querés que le avise a mi papá y te cuenta? Porque él por ahí tiene recién con. Bueno, dale, a ver. Sí, Papá. Bueno, porque yo mucho más no tengo como para decirte. Él, la familia de mi esposo vivían en el puerto, él vivió en el puerto, pero ahí en donde está la Avenida de los Trabajadores, que es ahora Martínez de Oz, y casi, y Ayolas, que es después que 12 de octubre es Ayolas. Vivían ahí nomás y bueno, y ellos sí les pasaron, sintieron las bombas de cerca. ah, claro. Sí,
Así que bueno, Daniela, no sé, ¿te dejo con él o seguimos en todos juntos? Bueno, sí, porque tenemos todavía otras cuestiones que quería preguntarte también. Bueno. Pero bueno, si querés, que si está tu esposo ahí. Y bueno, presentate. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿Me bien. decís tu nombre? Vicente. Vicente, papá de María Ángel. De María Ángel. Encantada. ¿Qué tal? Bueno, me dijo María Ángel que te había comentado esto que yo le estoy Sí, algo me contó. consultando sobre esto que vivieron los marplatenses, ¿no? En 1955. Claro. Y acá Antonia me comentaba que también tu familia vivió ese momento, ¿no? Sí, Entonces, sí, también que venían de Italia, ¿verdad? claro. Ellos vinieron de Italia. Mi abuelo prácticamente de chico vino a Italia, a la Argentina, que vivió en La Boca. Él venía de familia de pescadores, entonces se estableció en La Boca cuando llegó de muy chico. Y volvió a Italia después un par de veces, cuando estuvo la guerra en Italia, se volvió, hizo la guerra y después fue a Estados Unidos, estuvo un tiempito en Estados Unidos y se volvió a la Argentina. No le gustaba porque Estados Unidos de posguerra tampoco, después de haber vivido, qué sé yo, acá era más abundante, todo Claro. era otra la Argentina. Y bueno, no les gustó y se volvió a la Argentina. Se estableció acá. Primero trabajó trabajó una embarcación de otra persona, después se pudo hacer su propia embarcación, después otra más grande y así. Creciendo. ¿Y él estaba trabajando en el momento que fue lo del bombardeo, el 19 de septiembre? 55, yo nací en 1960 y él, yo creo que en ese momento ya, si trabajaba muy poco. Ya eran mis tíos, porque a lo último él tenía 2 embarcaciones, una tenía mi tío y otra mi papá. Pero mi papá después, él había estudiado, quiso seguir otra cosa, la otra la vendió, la que tenía mi papá, y siguió mi tío. Y él no creo que en ese momento ya era jubilado. Ajá. No mucho tiempo de jubilado, pero yo creo que ya estaba jubilado. Y bueno, todo eso que sé es por... me contaban mis primos más grandes, mi papá era el más chico de la familia, el último que se casó, yo creo que en ese momento estaría de novio todavía, y mis primos más grandes la pasaron y ellos se acordaban bien que tuvieron que irse, y se quedó mi nono con un vecino que eran muy amigos, se quedaron en el barrio para cuidar, ¿no? ¿Dónde vivían en ese momento del bombardeo? ¿En qué parte? Y bueno, justamente ellos vivían entre la base naval y lo que es la cantera donde estuvo en un momento Aldo Civi, ahora hay una construcción abandonada que es de Aldo Civi. Bueno, en el trayecto, en la mitad, entre la base naval, es Ayolas y la costa. Bien, o sea que fue cercano, digamos. Claro, sí. ¿Qué te contaron de ese día? Bueno, ellos contaban que, bueno, el día anterior creo que habían vaciado los tanques de YPF de combustible porque como iba a haber un bombardeo y se decía que iban a bombardear la zona esa, pero igual cuando bombardearon cayeron las bombas en los tanques y explotaron igual, porque el gas que forma, por más que estén vacíos, fue una explosión muy grande eso. Pero creo que en el barrio se habían ido todos el día anterior. O sea que ellos sí se enteraron antes. Sí. Ellos se enteraron antes. Claro. ¿Sabés cómo se enteraron? Y bueno,
ya habrían avisado anterior, ¿Pero el de día qué anterior. forma? ¿De qué Y manera? no lo sé, yo eso no me acuerdo, pero sé que algún aviso habrán tenido porque se fueron antes. Y al estar ellos por ahí tan abuelo, cerca del lugar, al estar tan cerca del lugar y vieron el movimiento, porque si fueron a vaciar los tanques y todo, quizá no haya sido, ellos estaban ahí, donde estaba pasando todo, quizá preguntaron algo, ya sabían. Yo creo que el día anterior algún tipo de aviso habrán tenido porque el barrio imagínate que estaban ahí justo en el lugar claro. Entonces tuvieron que desalojarlo todo eso. Y ellos todos se fueron antes. O y sea, ellos, el sí. domingo se fueron, porque esto fue el bombardeo el lunes a la mañana. Entonces, No, el lunes mismo, a la primera. Sí, yo creo que el lunes, porque eso no fue a primeras horas de la mañana, creo que fue más tarde. En la mañana, pero más cerca del mediodía, yo no sé. sí, después hubo al mediodía, pero empezaron bien temprano. Claro, creo que lo primero que explotó fueron los tanques que explotaron. Pero en la cantera, porque en ese momento la cantera la estaban trabajando, sacaban piedras de ahí. Había maquinaria que no sé si desde la base o desde algún barco en la costa lo confundían con armamento de guerra, con algún tipo de armamento. Claro. Claro, y entonces bombardeaban y en el trayecto pasaban las bombas por encima de todo ese barrio. De donde estaba algunas la se casa. explotaban cerca y volaban esquirlas de bombas y quedaron las marcas. Yo me acuerdo cuando era chico estaban las marcas en las paredes. En las paredes, en agujeros en los techos que taparon. Había marcas. ¿En qué edificio había marcas? Y porque agujeros había, sí. ¿En qué igual? En la casa de mis abuelos, por ejemplo, tenían parches en el techo, habían cambiado partes del techo porque había agujeros. Yo tenía una tía a 50 metros que también tenía, y todo el barrio, porque imagínate cuando explota una bomba, eso es una lluvia de esquirlas que vuela como... Claro. Tocaba todo. ¿Qué recuerdan? Porque me decías que, bueno, tu papá y tu abuelo se quedaron en la casa. No, mi papá no, mi abuelo se quedó en el barrio con un vecino, se quedaron a cuidar porque, bueno, a cuidar sus cosas. ¿La familia dónde se fue? Y la familia se fue, ponele que habrán caminado unos 3-4 kilómetros, donde sería el barrio Termas Huinco, un poquito más arriba, yo no creo que mucho más. Y había gente, ahí eso era toda zona de quinta, de campo, que, bueno, le daban refugio ahí, la misma gente de ahí. ¿Y se quedaron ahí? ¿Sabés cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Sabés cuánto tiempo se quedaron ahí? No, un día yo creo. Desde esa tarde hasta el otro día, la mañana. No más que eso. No me acuerdo si te pregunté si sabían ellos si había alguien muerto, si alguien había muerto. No conozco de eso, no. Un herido de escuela yo me acuerdo que había, pero de muertos no, nunca escuché. No. ¿Y de aviones te hablaron? Yo creo que sí, pero no me acuerdo bien todo eso. Sí, el nono hablaba de aviones. Mi otro nono hablaba de aviones, sí. Vio muchos aviones. Dijo, sí, los aviones, decía. Sí, pues sí, aviones, pero yo la verdad que me acuerdo poco. Lo que me acuerdo mucho es que, bueno, había una estación de ferrocarril, una estación de carga, las vías del tren pasaban muy cerquitas de la casa de mis abuelos, cruzando la calle pocos metros, y estaba el tren, estaba parado ahí hacia un día, y mi nono no, la verdad que no creía que iba a haber nada, y él se quedó ahí tranquilo. Cuando empezaron a ver volar las bombas, se metieron los dos, mi nono y el amigo, abajo del tren, porque que le caía cerca.
Y ellos también te relataban, como me decía Antonia, esta cuestión de recordar la guerra. Tenía ese sentimiento así de angustia por encontrar esa situación tan parecida a la guerra. No, mi abuelo no. No, mi abuelo no. Inclusive él estuvo en la guerra y prácticamente no hablaba de la guerra, no decía mucho de la guerra. Bien. ¿Y te comentó algo si después de esto del bombardeo hubo así movilizaciones en las calles de Mar del Plata, si hubo festejos, si hubo... ¿Qué es lo que pasó después del bombardeo? ¿Te comentó algo? No, vieron a su casa y bueno, la vida normal, no, por lo menos no recuerdo que hayan festejado nada, no. Bien. Su vida de todos los días. O sea que una vez casa, habían roto lo que se había roto. O sea que al día siguiente, vos decís, por lo que me decías, ¿no? La familia vuelve a la casa y se continúa con la vida normal. Sí, sí. Yo creo que es el recuerdo que me queda, no muy vago, porque ya te digo, tantos años, pero claro. Sí, no sé, para mí el puerto no es como un barrio politizado, ¿viste? Es como que... No. Y eso por ahí da una característica, ¿viste? No... como que hacían la suya con su trabajo, ¿viste? Y no había un vínculo, ¿viste? Así con lo político, ¿viste? Claro. Es como que ellos vivían y querían, ellos lo que le importaba era trabajar y estar bien y qué sé yo, como yo te digo, como venían de la guerra, ellos lo que querían era trabajar y estar en paz y vivir en paz. Entonces como que mucho lo que es política no se metían en política. Sí, eso yo lo empecé a ver también pensando, digo eso, como que, porque incluso él no estaba en Luz y Fuerza, y viste que eso estaba muy sindicalizado, todo, como que no es que, no eran, por más que trabajaran y eso, era como que el sindicato era algo bueno, que se participaba, porque bueno, era como que había que estar, ¿no? Pero no, nada que se sintiera como algo, viste, una identidad, viste, no. Claro, Es muy particular, la verdad que es para analizar eso, porque es muy... Y es raro porque ponían el cuerpo para todo, si había que hacer algo para mejorar, que lo tendría que hacer algún político o alguno, ellos se ponían y lo hacían, pero después no participaban. Mi nono, cuando empezó la pesca era algo, ¿cómo te digo? Algo, no ganaban nada, había gente que se quedaba con la mayor parte de la ganancia, había un negocio afuera de eso que ellos no participaban para nada, entonces el mayor esfuerzo y ganaban poquísimo. Claro. Entonces, y cada vez que rompían algo de la embarcación era un montón de plata porque el motor era importado, acá no había nada, los motores los trajeron de Inglaterra. Yo era chico, todavía tenían los cajones de los motores ahí que habían importado, cada cosa se pedía y valía un montón de plata. Entonces, ellos se juntaron, mi abuelo primero fue mi abuelo con un primo de él, hicieron la cooperativa de pesca. Ellos fueron los primeros, sí. Creo que mi abuelo fue el primer presidente de la cooperativa de pesca. Porque él, bueno, no me acuerdo de tanto, pero te digo más o menos. Después lo hicieron, se rompieron el alma porque la verdad había mucho en contra para hacer eso, muchos intereses en contra, hasta se reunían en secreto en lugares que viste, que no se enteraran esta gente, porque una vez hasta los agarraron a tiros en un lugar donde estaban ahí bueno, todo así era en ese momento. Cuando llegaron a hacer la cooperativa, estuvo un día, 2 días, no sé si una semana estuvo, y después dijo, no, esto no es mi lugar.
Claro. Claro, tenían Digo, otra como que forma a lo político, me da la impresión a todo lo que tenga que ver con, sí, a la parte política que es de, sí, de No, es política, sí, manejes, claro, sí, no, yo porque no es, porque en realidad lo político es más ya amplio, ¿no? Es como que lo mío ya está cumplido, ya tengo esto que me sirve como herramienta de trabajo y ahora, Claro, bueno, estuvo el primo de él, sí estuvo un montón de tiempo, como después como presidente, y después, ahora, después lo manejan gente ahora que también encontraron su negocio, su quintita en todo eso, y ya los pescadores como que es su cooperativa, pero no es suya tampoco. claro, sí. Sí, se da otra circunstancia, Ellos, ¿no? por eso digo, es raro porque ellos cuando tenían que hacer algo lo hacían, pero después cuando lo tenían es como que, bueno, ya está, y no Claro. participaban, no. Lo suyo era trabajar, era así. Esto que vos decís del trabajo, Vicente, ¿vos te acordás si comentaron después del bombardeo si enseguida también empezaron a trabajar? No me acuerdo, pero yo creo que sí, sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, Es más, no se iban a asustar, por eso venían de la guerra. claro, claro, sí, sí, seguro. Creo que esto los asuste. Es más, mi abuelo no, en ningún momento, él se reía, decía, pero ¿cómo se van a asustar de esto? Esto no es nada, eh, y bueno, Claro, no fue nada en realidad, fue muy poco. Nada más que ellos estaban ahí justamente en el lugar donde bombardeaban y se tuvieron que refugiar porque claro. Entonces, lo que contaban, el relato que ellos hacían, ¿no? Que eran en la familia, estaba, digamos, básicamente centrado en lo que fue el momento del bombardeo, nada más. O sea, si pasaba algo en el centro de Mar del Plata, digamos, esto que yo te decía de los festejos, si se enteraron, ¿no? Hubo manifestaciones o festejos. De y hecho, no. supongo que de algún debe haber habido que porque claro, Uh-huh. yo Esto supongo que sí, que ha habido festejos, pero ellos no, y esto de eso no hablan. de la avenida Eva Perón, ¿te comentaron ¿Cómo? algo? De la avenida Eva Perón, Avenida Eva Perón. No me acuerdo. No tampoco. me acuerdo. Bueno, No. Le nombraba Saba Perón a mi abuelo y era como decirle una mala palabra. no, porque dicen que cambiaron el nombre de Eva Perón a Avenida Independencia. Claro, sí, Mira, no sí. sabía eso, Dani. Sí, había muchas cosas así, pero yo no, Sí. de eso no hablaba. Esto de los atentados contra la vivienda de algunas determinadas personas, ¿no? Que obviamente por ahí estarían vinculadas al peronismo. Tampoco de eso no les comentaron. No, mira, cuando tenían ellos una cosa, porque viste cuando, por ejemplo, murió Evita, les hicieron poner un cajón, velar un cajón, simulando que un velorio, que no había nadie en el cajón, ahí en el puerto, tenían que turnarse los pescadores, los patrones de embarcaciones, que uno era mi papá y le daba mucha rabia, pues, ¿por qué todo este teatro? Claro, Y tenían que tener una cinta negra puesta en el brazo. Sí, incluso Eh, y, cuando ellos tuvieron para embarcarse tenían que dejar de ser ciudadano italiano, no, pero eso fue mucho más acá. No, pero también fue en el gobierno no, peronista. no me acuerdo, pero Me eso parece que sí que fue. fue bastante más acá. Yo pensé que había sido el Y gobierno. bueno, si no, no sé qué pasó, si alguno, o mi papá o alguno de la familia no, como que no quiso ponerse esa cinta De luto. de luto y enseguida lo llevaron al calabozo, lo llevaron preso porque levantaron un sumario en la prefectura. Y bueno, siempre tenés un problema. Cada vez que haces algo así y sos un patrón de una embarcación, después te claro, lleva. Y bueno, seguro. hacía que, bueno, como era como echarle nafta al fuego, ya como que no, medio no le gustaba, todo ese gobierno no les gustó a ellos. No sé qué pasó, bueno, cómo fue el gobierno,
pero bueno, Claro, no los querían. Y encima eso, peor. claro, porque a partir de ahí, digamos, lo que se dice que el bombardeo de Mar del Plata fue decisivo para que renunciara Perón y bueno, Claro, claro. da lugar a la... Bueno, enseguida paró por eso, porque renunció Perón, creo, y no siguió, porque si no creo que iba. Por lo que poco que me recuerdo, Claro. que paró el bombardeo. Y Vicente, ¿vos te acordás si mencionaban algo de que había presencia militar en las calles, ahí en el puerto? ¿Mencionaron eso? Mm, Como que había aumentado, ¿no? La presencia de militares, no sé si, no me acuerdo, la verdad no. ¿no? Puede ser que hayan dicho, pero no. Claro, Yo no lo mencionaron. supongo que sí, porque ahí nomás estaba la base naval. Llegaba Juan B. Justo y ya estaba la base naval. Estaba cerquita de casa, ahí de la casa. Claro. Ahí está. Así que no sería nada raro que estaba lleno de militares por ahí afuera. Claro. Bien. Y Antonia, de tu familia, ¿recordás esto? Si hicieron mención que veían como que se había incrementado la presencia de militares en la calle durante el bombardeo. No, El no, no. bombardeo, ¿no? Que fue el lunes 19 de septiembre. ¿Cómo? El último no lo escuché. Y recordás que ellos mencionaran que ese día veían que había más presencia de militares en la calle, el día del bombardeo. No, porque no. No lo No. mencionaban. Eso no me comentaron, no. Y ahora que no me acuerdo bien, después ellos se van a la casa de alguien que estaba cerca de la parroquia San Antonio. ¿Recordás Sí. cuando volvieron a sus casas? Y al otro día, ya el otro día a la tarde, me parece. Se quedaron todo ese día y al otro día a la tarde dijeron, me acuerdo que decía mi mamá que volvieron. Habrán Y, almorzado ahí con ellos y después a la tarde ya se fueron. y, digamos, para volver a trabajar, ir a la escuela, ¿cuándo eso lo retomaron? ¿Fue algo así inmediato? Y no, eso no lo sé. No, la verdad que no. No lo comentaron. No sabría decirte, no. Bueno, esto de los muertos tampoco, yo te pregunté, ¿no? ¿Recién? Sí, Bien. sí. Y a ver qué más me quedó pendiente. Ah, lo de los aviones, sí, que había Sí, aviones sí. sobrevolando. El nono te hacía el ruido de las bombas también, eso es lo que me acuerdo. ¡Bum! ¿Cómo lo contaba él, Mari? Me acuerdo de chico, en otro, no me acuerdo qué fue, de los aviones que nos pasaban por los militares, En otro tanques, momento. los Pero eso ya era militares con los cascos pasando por todos lados. Pero No, y eso eso era, yo era la chico. época de los militares, Yo no sé si fue, pero yo creo que fue antes de Onganía eso. O sea que cualquier cosa ahí estando en ese lugar, enseguida veías tanques, claro, soldados ahí donde en medio. y aviones también, los veía pasar los aviones. Que me acuerdo que también estábamos con mi abuelo y nos mostraba los aviones y en la calle llenos de tanques, de soldados, pero no me acuerdo por qué fue eso. Pero Sé que eso fue. fue antes de Onganía. Yo creo porque Onganía era un poco más grande y me acuerdo cuando fue Onganía, incluso me acuerdo de mi abuela, todos alrededor del televisor, Ajá. mirando. De eso me acuerdo. Y de lo otro que te estoy contando es algo que tengo como que así muy vago porque no me acuerdo. Me acuerdo de que había soldados en la calle, que pasaban aviones, pero que pasaban muy bajito. Por eso me acuerdo bien, que pasaban muy bajito, que eran aviones viejos, aviones de hélice, no los aviones modernos. Claro. ¿Pero eso en qué circunstancia fue? ¿No te acordás? No. Calculo que eso debe haber sido en el
Yo debería tener 6 años. Y en el 66, ¿no hubo algo en el 66, Dani, un golpe en el 66? Ah, porque yo no lo leí en el doctorado. Claro, debe haber sido ese otro golpe. Claro, fue julio del 66. Claro. ¿Y que salieron los tanques a la calle? Había de todo, sí, había muchos militares así, con todo vestido con así equipo de guerra, casco, ropa de guerra y camiones de guerra, tanques. Había. Ay, qué impresión. Claro. Bueno, eso hay No, que. de las bombas sí, el nono lo decía. Sí, Claro. de los aviones. Y de los aviones también. Sí, yo supongo que, sí. No sé cómo habrá sido en ese momento, pero soldados en la calle yo supongo que habría y aviones también. Sí. Yo no sé si no fue con aviones que bombardearon a los tanques Y el de nono IPF. decía de los aviones, sí. Y Mari, ¿qué decía el nono? ¿Cómo lo contaba esto de la? Y yo me acuerdo, porque el nono era más como elocuente, más te decía, y ahí arriba en el cielo, ¡pum! Te decía, yo me imaginaba que en la casa. Mi abuelo era lo contrario, mi abuelo no contaba nada. Claro, no, Él el era papá una dice que el abuelo no decía nada. Eran mis primos que contaban que eran más chicos y para ellos fue una aventura, ¿no? Como todo Sí. eso. Pero él nunca contó, inclusive de la guerra nunca contó nada. Y sí, yo creo que pasó la guerra porque el nono también, por ahí era más melancólico la parte de Italia, esto como que lo contaba como una, no sé, como una cosa de película, Claro. ¿viste? Así no había una cosa tan, ¿viste? Como, sí, más como, distante, sí, ¿no? no había más, sí, o como que una anécdota, ¿viste? Claro, así, porque en realidad después no pasó nada, gracias a Dios que no pasó nada, por eso te digo, lo contaba como que algo que había pasado en ese momento y nada más, pero no, lo que vivieron en Italia fue terrible porque, sí. Una guerra, ahí sí. La guerra, las necesidades, el hambre, porque sí que lo pasaron, ¿viste? Que terrible cuando no tenían, eran 6 hermanos, 5 o 6 hermanos, mi papá, y bueno, y mi abuelo, mi nono estaba en la guerra, lo habían mandado a África, y porque estaba ahí nomás de Italia, ¿no? África. No, y tenía colonias en África. El papá o sea, mi bisabuelo también estuvo en África. Porque me parece que era Túnez era colonia italiana y los mandaban ahí, a mí me parece que. Y por eso, y mi abuelo estaba en la guerra, y bueno, y mi abuela con 6 hijos creo que sí, 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres. Con 6 hijos, te imaginás que no había nada para comer, era como vivían en el campo, y bueno, y lo que daba la tierra, y nada, viviste en el invierno, tenían que guardar en el verano para el invierno, y me decía de los higos que lo secaban, de las aceitunas, porque era toda una zona de muchos cultivos, ¿no? Había muchas plantas de olivo, el aceite de oliva, y las aceitunas que guardaban, conservaban, las habas que las secaban, y en el invierno las metían en el horno y las comían secas. En el horno, las ponían en el fuego. En el fuego iban a las leñas para prender el horno, y bueno, y nada, por él habían pasado re mal. Todo lo que ahora se usa como tradición, como cosa, en ese momento era una necesidad. Claro. Seguro. No, y después, bueno, tenían una tía, unos tíos que estaban mejor, que tenían, creo, un almacén, debe ser de ramos generales, venderían de todo, y por ahí les daban cuando tenían harina, y la madre hacía el pan, y bueno, y eso, ¿viste? La habían pasado re mal. Entonces, esto acá fue una anécdota de lo que vivieron, nada más. Claro.
pero sí en el momento con mucho miedo de tener que pasar otra vez todo lo que habían vivido, ¿no? Claro, claro, seguro. Sí, 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 sí. Pero bien. Bueno, Antonia y Vicente y Mari, bueno, muchas gracias por abrir la historia un poco de la familia, ¿no? Sí. De los tres, ¿no? Sí, lamentablemente mucho no podemos colaborar porque nosotros, yo no había nacido y por lo que contaron ellos, y te imaginas que si estuvieran ahora quizás uno les puede seguir preguntando, ¿no? Claro. No, no hay Eh, pero ya No, pero mucho más, Dani, si no, yo lo único que te iba a poder decir era mi nono decía ¡boom! Yo creo que menos mal que estuvieron ellos dos. Pero, Mari, cuando te lo contaba, digamos, ¿con qué estado de ánimo lo hacía? No, yo creo que no, él como era como anecdótico, ¿viste? Hacía énfasis en eso, porque también cuando contaba lo de las bombas de Italia, ¿viste? Como énfasis en eso sí, como sí, como del caso ese como violento, ¿viste? Del ruido, así, ¿viste? Pero no era algo que él lo sintiera, me daba la impresión a mí cuando él lo contaba como si fuera algo. Y había pasado mucho tiempo. También había pasado tiempo. Ahora, lo que sí, yo no me acuerdo en qué contexto lo contaba, porque, por ejemplo, cuando era lo de Italia, él por ahí vos le preguntabas, no, ¿cómo era? Ahora, eso yo nunca le iba a preguntar. Él estuvo en la guerra, sí. No, en la guerra no, pero él era chico. Él era chico. Pero ahora esto, yo no sé en qué, yo me quisiera acordar en qué contexto, porque más de una vez lo ha contado, por qué lo contaba, ¿viste? Eso no me lo puedo acordar, ¿viste? En el caso mío, yo recuerdo que por ahí las conversaciones de mi mamá y de mi papá, de adultos que hablaban y hablaban de eso, ¿no? Y recordarían eso. Y para mí que importante fue porque no es que cuenta muchas cosas de la vida de acá y una de las que contaba era como un suceso extraordinario, era eso, ¿viste? Como que me da la impresión que habrá sido un suceso extraordinario de su vida, seguro. Sí, algo que los marcó, que los dejó. Fue muy rápido, muy corto, pero les quedó para siempre ese momento. Claro. Sí, claro. sí, sí. Sí, Claro, sí, seguro. Lo contó varias veces. Sí. Okay. Eso seguro, sí. Lo que ya te digo, no me puedo acordar, yo en mi caso es el contexto en el que me lo decía, no me lo acuerdo, ¿viste? No. Por ahí en algo vinculado a Perón. Por ahí en algo vinculado a Perón. Para mí él lo asociaba a Perón, eso, ¿viste? Sí. Claro. ¿Él era peronista? No, eso yo una vez te pregunté, no era ni antes ni pro. No había en el puerto, yo creo que pescadores, gente así, inmigrantes, peronistas, era algo que no. Él no votaba porque italiano no votaba, ¿no? Tampoco se metía mucho en la política, pero si había algo que no eran peronistas. Mira, yo creo que era lo común en todos los inmigrantes. Sí, eso vos sabés que es para estudiar. Aunque en Italia la mayoría lo quería Mussolini, que era más o menos como decir Perón acá. Claro. Pero a Perón no lo quería. Se ve que a Mussolini no habrían vivido tanto, o sea, mi abuelo sí, porque mi abuelo le tocó la guerra, se fue de acá, se tuvo que ir de la Argentina a hacer la guerra a Italia, estuvo en un barco, en un destructor de guerra, toda la guerra. Después terminó la guerra, se fue a Estados Unidos, nosotros tenemos familia en Norteamérica y familia, se dividió, un pedazo fue para Estados Unidos, otro pedazo vino a la Argentina y muy poquitos quedaron en Italia. Y se fue con los que se habían ido a Estados Unidos, se fue a ver cómo era como una aventura. Claro. Pero no le gustó porque, bueno, Norteamérica posguerra también deberías estar medio pobre, ¿no? Dijo yo allá. Pero ya, no, porque la verdad que no simpatizaba por ningún... Él decía ¿cómo era? Decía que, bueno, que acá comían carne todo lo que querían. Y allá una sopa, apenas una sopa con agua nada más. En Italia. En Norteamérica. Entonces a los parientes de allá le decía que él acá ataba a los perros con chorizo.
con chorizo. Claro. Con la tira de Una chorizo. tira de chorizo y o sea que el perro ya comía carne buena, chorizo no comía. Claro. No podía estar tranquilo con eso le quería decir, ustedes se mueren de hambre acá, déjame que voy a la Argentina y sigo comiendo carne. Bueno, si se hubiese quedado en Estados Unidos hubiese estado bastante mejor, ¿no? Y no, por ahí nosotros no estábamos seguros. Sí, eso sí, seguro. ¿Qué va a ser? Sí, no, Dani, eso después cualquier cosa te cuento mi impresión de lo político en el puerto, pero yo lo que estuve leyendo, viste, retomando por lo del puerto, ese proyecto que es para la banquina, que retomé algunas lecturas de este José Mateo que analiza desde la historia como de los puertos, y pone un fragmento de entrevista que decía una italiana como que cuando llegaron como que los discriminaban, pero nos decían muertos de hambre, pero nunca fuimos a pedirle ni siquiera las chapas para construir nuestra casa a Perón, como que hacían esa diferencia entre, como decir, pobres, pero la hicimos nosotros desde abajo, ¿viste? Claro, algo seguro, así, como un orgullo, ¿viste? Claro. Tenían. Por eso me da la impresión esa. Y después lo del sur de Italia, al parecer, por lo que pude ver, tiene una tendencia más a la derecha, porque a mí me da la impresión que eran tan pobres que cuando viene Mussolini como que les da ese proteccionismo, ¿viste? Un poco como hizo Trump con Estados Unidos. Entonces, como porque vos ves en el norte italiano es más izquierda y el sur tira más a ese estilo de gobierno, más de derecha, y para mí que pasa por ahí, que era una pobreza tan extrema, por eso caló la mafia y caló... Bueno, sí, Perón también, sí, bueno, sí. Perón es como una gran, ¿cómo se dice? Cuando decís es algo único en su tipo, ¿no? Claro. Claro. Y bueno, así que bueno, sí. les agradezco entonces haberme dado un poquito de su tiempo para contarme algo familiar, ¿no? Algo propio de la familia y bueno, agradecerles por compartir eso conmigo. ¿Sí? No, ojalá te hubiéramos podido ayudar un poco más, pero es lo que sabemos. Está bien, no hay problema. Bueno, no, gracias a